La mano del Señor sobre un siervo rebelde. Jonás capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén y amén. Bien, yo creo que todos conocemos este pasaje de lo que nos narra la Biblia acerca del profeta Jonás, un hombre al cual Dios llamó para encomendarle una misión, para enviarlo a predicar a Siria. Y sabemos que esta nación, los asirios, eran los más grandes enemigos de la época que tenía la nación de Israel. Entonces, digamos que había una rivalidad y un odio mutuo entre las naciones. Y Dios llama a un israelita, para que vaya y predique a la nación enemiga. Y conocemos entonces por el mismo texto bíblico que Jonás se resiste, se niega y decide ir en desobediencia a otro lugar. Y es que es interesante que el pasaje demuestra ese espíritu rebelde que aún mora en los seres humanos. En todos nosotros hay un espíritu de rebeldía, un espíritu con el cual tenemos que luchar día tras día, porque nosotros es necesario que gobernemos nuestro espíritu para vivir en obediencia al Señor, pero sabemos que la carne se resiste. Entonces, a través de tener esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es que podemos sujetarnos y hacer su voluntad. Este espíritu rebelde se da ¿por qué? Por el orgullo del ser humano. Y siempre está en buscar y en hacer lo opuesto a lo que Dios manda. Y quizá muchos de nosotros podamos decir hoy que, no, ya que somos cristianos, pues nosotros siempre buscamos obedecer a Dios. A esto debemos de mirar todos los días, a esto debemos apuntarle cada vez que nos levantamos, en obedecerle a Dios. Pero cuando miramos y reflexionamos sobre nuestra propia vida, encontramos que aún hay mucha desobediencia en nosotros. Y es que hay veces pensamos, y un pensamiento totalmente equivocado, que podemos hacer las cosas de una manera distinta a la que Dios manda y que puede salir de una mejor manera, como si quisiéramos aconsejarle a Dios o como si quisiéramos darle a Dios otra opción. Señor, sí, tu opción es muy buena, pero también yo tengo esta otra, también yo tengo esta idea, lo cual es absolutamente vanidad de vanidades del hombre, del ser humano. Y nos cuesta a nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios y queremos como ayudarle a Dios en muchas situaciones del día a día. Entonces nos oponemos, nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando uno lee rápidamente el libro de Jonás,
Uno podría decir a la ligera que cómo se le ocurre a un profeta de estos desobedecer a Dios. Pero si nosotros que por gracia conocemos también el evangelio de la salvación por gracia, también nosotros desobedecemos a Dios. Nos vamos para la orilla contraria. Desobedecemos cuando el Señor nos manda a que testifiquemos su nombre en medio de quienes han sido para nosotros en el pasado enemigos. Y nos cuesta incluso hablarle a personas, porque todavía está en nosotros el orgullo de yo no quiero hablarle a esta persona. Estamos desobedeciendo a Dios, porque Dios nos ha mandado que testifiquemos su evangelio, su palabra, en medio de las personas con las que nos encontremos. Entonces mire que también tenemos algo de ese Jonás rebelde en nuestras vidas. O cuando el Señor nos dice que nos apartemos de un grupo de amigos que están contaminando nuestra relación con Él. Y nosotros nos resistimos porque pensamos que no, que podemos estar allí y aún estando allí serle agradable a Dios. Nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos está invitando, nos está llamando, nos está ordenando para que estemos siempre estudiando su palabra y nosotros cedemos el tiempo que es para la palabra de Dios en espectáculos del mundo. Estamos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces vamos identificando que todavía en nosotros está ese espíritu rebelde que quiere oponerse a la voluntad de Dios y nos vamos a la orilla contraria, como si pudiéramos huir de Dios, como si pudiéramos escondernos o que Dios no nos va a ver en aquel lugar. Entonces, hoy tenemos este pasaje que el Señor nos regala para que reflexionemos sobre nuestras vidas delante de Él. Porque este siervo que llama el Señor, Jonás, sabemos que él se opone al Señor, trata de huir de la presencia del Señor. Es decir, el Señor lo manda para ir a Nínive, que quedaba más al oriente, y decide él, antes que ir al oriente, ir a Tarsis, que es al occidente, es decir, los lados opuestos. Y paga el pasaje y se monta en un barco, y este barco sabemos que sufre el viento que arrecia fuerte contra la embarcación y contra quienes van allí. ¿Y qué es lo que sucede? Sabemos que Dios propicia esa situación y todos los que van allí, desde el capitán, todos los marineros que son expertos en tempestades dentro del mar, sienten miedo porque ven que nada de lo que de sus esfuerzos resulta benéfico para salvar la nave y para salvar sus propias vidas. Invoca cada uno a su Dios y todos están buscando a su propio Dios, pero Jonás desciende y se va a dormir. Todos dicen, pero ¿cómo es posible? Porque tú no estás orándole a tu Dios a ver si nos libra de esto. ¿Tú quién eres? Le preguntan. Y es allí donde él contesta que él viene, que él es hebreo. Incluso hay algo que es como contradictorio porque él dice que teme a Dios que hizo el mar y la tierra. Y uno dice, ¿cómo es posible que él esté diciendo que él es hebreo, es decir, israelita, y que teme al Señor, al Dios Todopoderoso que hizo el mar y la tierra cuando no le está obedeciendo? Porque el temor de Dios significa darle la preeminencia a Dios, el primer lugar a Dios en todo lo que hacemos, y él no lo estaba haciendo. Entonces allí encontramos algo que también lo podemos buscar y aplicar en nuestras vidas, reflexionar en ello, y es qué tan fácil nosotros nombramos a Dios, decimos que creemos en Dios, pero no lo honramos desde la obediencia, no lo honramos desde sujetarnos humildemente a sus acciones, a sus decisiones y a su palabra. Pues esto era lo que estaba haciendo este hombre. Vemos entonces en el capítulo 1, versículo 13, que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y es que ellos estaban buscando salvarse con sus propias fuerzas. Y esto tiene una aplicación
bíblicamente para nosotros, y es que sabemos que la salvación no es por nuestras fuerzas, por nuestros esfuerzos, sino que es por gracia, que la salvación la provee, la da, la regala el Señor, y que a nosotros nos corresponde es confiar en Él. Al final estos hombres creen en el Señor, porque ellos cuando interrogan a Jonás le dice, ¿qué podemos hacer? Y yo, tómenme, tírenme al mar, y así cesará los vientos fuertes, se aplacará la ira del Señor. Y ellos cuando ven que no pueden con sus fuerzas, deciden tirar a Jonás al mar. Pero inmediatamente el mar cesa y dice el versículo 16 que cuando el mar se calmó, ellos temieron a aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Es decir, ellos se dieron cuenta que Él, efectivamente, el Dios del cual estaba hablando Jonás, si era el Dios que gobernaba los mares y la tierra, Él es el Señor de todo. Y esto nos va a ir mostrando a lo largo del libro de Jonás, nos muestra la soberanía completa que Dios tiene sobre toda la creación. Aquí vemos los mares, vemos los animales, vemos los vientos, vemos aún el gobierno que tiene sobre las personas. Él es el Señor de todo. Nada se sale de su soberanía y de su voluntad. Recordemos que hay una voluntad permisiva de Dios. Es decir, que Dios va permitiendo dentro de su soberanía que muchas cosas pasen para enseñarnos a nosotros los seres humanos algo de su palabra, de su voluntad o algo de su carácter. Entonces es muy importante porque estos hombres dicen que ofrecieron sacrificios y votos al Señor. Y vemos entonces que dentro de la soberanía de Dios, Dios que es un Dios omnisciente, versículo 17 dice, pero Dios tenía preparado un gran pez. Cuando dice que Dios tenía preparado un gran pez, eso nos enseña y nos muestra que a Dios nada lo coge por sorpresa. Dios no está pensando que según cómo se mueva la humanidad, Él va tomando decisiones. No, Él antes de todos los tiempos, Él ya sabía exactamente qué iba a pasar con Jonás, como sabía exactamente qué iba a estar pasando con su vida y qué está pasando con la nuestra. Él sabía de nuestro comportamiento, de nuestra naturaleza caída, y por eso Él ya había preparado, desde antes que nosotros fuéramos, ya Jesucristo estaba preparado, el Hijo de Dios, para venir a rescatar. Porque Dios sabía plenamente eso. Así como ya había preparado esa redención a través de su Hijo, ya había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, con este contexto, cuando ya Jonás está allí, dice el capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué estaba buscando Jonás? Apartarse, huir de la presencia del Señor. Y ahora que está ya en las peores angustias, entonces oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Un lugar oscuro. Allí ya él estaba atemorizado. Ya él allí sentía que la muerte, su muerte estaba cerca y que iba a estar separado de Dios eternamente. Así que él lo que muestra es que él se acordaba de ese Dios todopoderoso, aunque buscó apartarse de él, aunque sus acciones negaron en principio al Dios todopoderoso, él seguía acordándose de él, del Dios todopoderoso. Esa oración nos enseña, o este pasaje, este versículo nos enseña que es importante que recordemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones sin importar el lugar donde nos encontremos. Porque hay muchas personas que se dan muy duro a sí mismos y dicen, es que yo como he sido de malo, yo como he sido de pecador, yo como he sido de desobediente delante de Dios, ya Él no me va a escuchar. Pues déjeme decirle que sí, que el Señor lo que espera es que usted le busque a Él con un corazón humillado, reconociendo su error, que cada uno reconozcamos que somos pecadores delante de sus ojos. Y no importa el lugar de oscuridad donde nos encontremos, no importa las cosas que nos estén pasando, busquemos rápidamente al Señor, que su grande misericordia es para siempre. Pues eso fue lo que hizo Jonás. Él oró al Señor porque sabía que Él
le iba a escuchar. ¿Y qué dijo? Versículo 2. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Este hombre realmente dice, invoqué en mi angustia al Señor, invoqué en mi angustia a Dios. Mire, Dios permite todo esto y permite muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos que es necesario a veces que pasemos por momentos de fuertes tribulaciones, de fuertes angustias, para que nos volvamos a Él. Porque Él dice desde el seno del Seol, es decir, ya estaba cerca de la muerte, es decir, ya estaba siendo abrigado por la muerte. Pero ¿qué pasó? Él clamó y mi voz oíste. Es una afirmación que Él está haciendo. Él está contando después de toda esta experiencia todo lo que estaba viviendo allí dentro del pez, dentro del vientre de ese gran pez. Y Él reconoce que todo esto es obra de Dios, porque Él dice en el versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Quién, físicamente, quiénes lo echaron al mar? Los compañeros que iban en el barco. Todos aquellos hombres que estaban allí, el capitán y todos, son físicamente quienes lo echan allá. Pero él sabía que todo esto era obra del Señor, que todo esto era por causa de unas consecuencias de algo que él hizo indebidamente, por él tener esa resistencia, esa rebeldía delante del Señor. Y nosotros también debemos apuntar allí y mirar cuántas cosas nos están pasando en nosotros y le echamos la culpa a las demás personas. Le echamos la culpa al vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a la suerte. Pero no caemos en cuenta que Dios permite muchas cosas de estas para que nosotros nos acordemos que estamos en infidelidad delante de Él, que estamos siendo infieles con Él, que es santo. Y que lo que necesitamos hacer es que el Señor ha permitido todo esto para que nos volvamos delante de Él. Todas estas cosas que le pasaron a Jonás le sirvieron para él recapacitar. Le sirvieron para que esa mano que estaba sobre Jonás, él la sintiera. Era la mano de Dios que estaba sobre Jonás. Recordemos que Dios al que ama, reprende y azota al que recibe por hijo. Esto lo sabemos a través de Hebreos 12, 6, 7. Y todo esto Jonás, ¿por qué lo reconoció? Porque Jonás era un hombre que conocía las escrituras. Jonás era un hombre que conocía los salmos, y lo vamos a ver más adelante. Porque de hecho muchos dicen que este es un salmo de Jonás que toma partes de otros salmos. Es decir, era un hombre entendido en la palabra. Nosotros debemos de comprender también esto, que si nosotros hemos sido recibidos como hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, significa que Dios no va a permitir que nos apartemos de Él. Y si necesita que nosotros recibamos un castigo, una reprensión, o como dice Hebreos, ser azotados, pues así será. Porque el amor de Dios es maravilloso, es más grande. Ese mismo texto de Hebreos dice, ¿quién no reprende a su hijo? Si verdaderamente lo ama, claro que lo reprende. Eso es lo que hace Dios, lo que está haciendo Dios con Jonás y que hace que en muchos momentos de nuestra vida sintamos esa mano, como sintió Jonás, la mano de Dios sobre él. Entonces, versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando una persona llega a este momento, es donde más humillado está delante del Señor. Es decir, cuando dice desechado soy delante de tus ojos, Señor, no merezco ni siquiera que tú me mires. No merezco, Señor,
que tú extiendas tu mano de misericordia. No merezco, Señor, pero yo sé que aún veré tu santo templo. Él sabía, él tenía esa fe plena de que Dios lo sacaría de allí y él podría volver a Jerusalén, a ver el templo de Dios, a estar en el templo de Dios. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el lugar de reunión. Los israelitas sabían que Dios no tenía un lugar, una casa donde habitar, pero que era el mejor lugar para ellos encontrarse en oración con el Dios Todopoderoso. Para ellos el templo siempre ha sido fundamental en esa relación con Dios. Él sabía que aún, aunque él no merecía, él iba a estar allí. Qué importante es nosotros tener una fe genuina, que aunque no merecemos estar delante de Dios porque somos muy malos, muy pecadores, muy insensatos, muy desobedientes, aún así veremos el templo de Dios, la gloria de Dios, estaremos en la presencia de Dios por su gracia, por su misericordia, por su favor. Por eso la salvación es un regalo, es una dádiva, es un regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Esa debe ser nuestra fe, aunque no lo merecemos, por la obra de Cristo Jesús, es que sí estaremos nosotros con Él. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, es decir, todo aquello eran adversidades, eran tropiezos, habían dolores. Y es que la oración debemos saberlo. La oración es escuchada por nuestro Dios si la hacemos con un corazón contrito y humillado. Y que Dios nos permite que conozcamos nuestra debilidad, permitiéndonos pasar por todas estas angustias, como Él las vivió. Es decir, aunque él ya estaba arrepentido, aunque él ya había invocado a Dios, aunque él ya estaba orando a Dios, todavía seguía sufriendo parte de esas consecuencias de su mal proceder, de su rebeldía. Y debemos comprender que Dios nos saca de allí, pero el orden y el momento exacto en que Dios nos sacará lo determina Él en su eterna sabiduría. Porque quizás Él ya escuchó nuestra oración, pero nosotros todavía estamos en ese proceso, porque es necesario que nosotros todavía aprendamos a depender plenamente del Señor. Que no significa que yo estoy sufriendo la tribulación, oré en la mañana y ya por la tarde se me solucionaron los problemas. Puede que sí, Dios es soberano, Él determinará el momento, la hora, el lugar donde cesará la tribulación. Pero mientras estemos allí, estamos plenamente orando y clamándole al Señor, reconociendo que Él es soberano y que Él determina sobre nuestras vidas qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces pueden haber dolores, pueden haber tristezas, pueden haber tropiezos, pueden haber muchas adversidades, pero aún así hemos aprendido, conforme a la experiencia, que Dios nos va a sacar de allí, Dios nos va a liberar, Dios nos va a sanar y Dios nos va a salvar. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. No había salvación ni solución alguna para Jonás. Todo estaba dado para que él pereciera allí, ya era su sepultura. Pero Dios de allí lo sacó. ¿A quién le está dando la gloria? A Dios. ¿De quién es siempre la gloria? De Dios. ¿De dónde tomamos nosotros fuerzas? De la fuerza que Dios nos da. Entonces es muy importante que siempre reconozcamos que el Señor nos permite salir y que Él es el que nos saca por su gracia y por su favor, que Él es nuestro Dios y que Él nos libró. Cuando habla aquí de la sepultura, nosotros tenemos que pensar en algo que es bastante serio y que lo debemos de mirar con mucha responsabilidad y con temor de Dios. Dios nos sacó de la sepultura. La sepultura está ligada a la muerte y la muerte es separación de Dios. Cuando hablamos de la muerte espiritual, la muerte es estar separados eternamente de Dios. Dios nos ha dado vida, nos sacó de la sepultura. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida y vida en abundancia. Por eso es que nosotros vivimos en gratitud eterna para con Dios,
porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos levantó, nos sacó de la sepultura para que estuviéramos todos delante de Él, en su presencia, en su reino. El Todopoderoso se ha fijado en usted y se ha fijado en nosotros y ha tenido misericordia. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. No olvidemos eso. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? De la sepultura. De allí nos ha sacado, no olvidemos, de allí nos levantó el Señor. Y esto quiere decir que no vamos a morir en este siglo. No lo sabemos. Sabemos que Dios, que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, va a venir a rescatar a su iglesia de este mundo. Quienes estemos vivos, como decía Pablo, seremos arrebatados, seremos llevados delante de Él, con Él en las nubes. Pero los que ya han muerto o los que hayamos muerto antes de ese momento, pues Él nos levantará de la sepultura y nos llevará con Él. Eso es lo importante de las Sagradas Escrituras, esa es nuestra esperanza bendita de la que habla el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la plena confianza en que esta palabra ya se cumplió en nosotros. Dios ya nos levantó de la sepultura. Ya no estaremos separados eternamente de nuestro Dios, sino que por la obra santa y poderosa, gloriosa de Cristo Jesús, es que nosotros estaremos con Él eternamente. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta su santo templo. Claro, mira hasta donde tuvo que llegar Jonás para acordarse de Dios. ¿Por qué no se acordó de él cuando iba bajando a buscar el barco, cuando descendía a buscar el barco a Jope? ¿Por qué no se acordó de él cuando recibió por primera vez de la mano del Señor, o de la voz del Señor, la palabra del Señor, para ir a obedecer? ¿Por qué no se acordó que Él era el Todopoderoso? Porque es que los seres humanos somos insensatos. Porque es que todos nos resistimos en muchos momentos a la voluntad de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia vuelve y nos trae delante de sí. Vuelve y nos trae a su presencia. Él no nos deja que avancemos más allá, de tal forma que nos perdamos. Si somos verdaderamente creyentes, nosotros siempre volveremos delante de nuestro Dios. Y entonces viene como una conclusión, como allí en este versículo 8 encierra Jonás todo lo que ha pasado. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Qué estaba siguiendo él? Él pensaba que podía huir del Señor. Él pensaba que podía esconderse de Dios, que podía tener lo que necesitaba huyendo de la presencia del Señor y apartándose al lado contrario de Él. Esas son vanidades ilusorias. Las vanidades ilusorias es pensar nosotros que si logramos muchas cosas en este mundo, entonces vamos a estar bien. Pues nos estamos apartando de su misericordia. Si ponemos nuestra esperanza en las riquezas, si ponemos nuestra esperanza en las estrategias que cada uno de nosotros tenemos para vivir en este siglo, si ponemos nuestra voluntad en todo lo que nuestras capacidades quieren tener, entonces estamos apartándonos de la misericordia de Dios, estamos abandonando su misericordia. Fue lo que hizo en principio Jonás. Y él cae en cuenta después de sufrir tan duro drama como el que pasó aquellos momentos en el vientre del pez, el gran pez. Es importante nosotros que recordemos que vivimos por su misericordia, que estamos gracias a su misericordia, que solo en Él es que nosotros tenemos vida, que no podemos hacer nada por nuestras fuerzas, que no podemos hacer nada con nuestro intelecto, que no podemos hacer nada tomando las filosofías de este siglo. Todo eso son vanidades ilusorias. ¿Por qué son vanidades ilusorias? Porque puede que de momento nos den cierto prestigio en el mundo. Puede que de momento podamos nosotros lucir aquellas cosas que hemos conseguido, pero si nos olvidamos que vienen de Dios, eso caerá como un castillo de naipes y de nada servirá. Nos estaríamos apartando de su misericordia, abandonando su misericordia, y eso es lo que nos quiere mostrar el pasaje que hoy nos regala el Señor.
Y entonces viene, es una alusión al Salmo 18:6. Dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Y quiero que miremos el Salmo 118:6 y lo comparemos con este versículo. Por eso decimos que este hombre conocía los salmos, conocía la palabra del Señor. Pues dice el Salmo 6, Dios está conmigo, no temeré lo que... Salmo 18, no el Salmo 118, sino el Salmo 18:6. Porque dice, en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vemos que es muy parecido a lo que nos enseña Jonás capítulo 2 versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Dios. Porque es que él lo que está diciendo es, en Él, solamente en Dios, podemos poner nuestra confianza. Solamente en Él. Lo que nos ha venido contando es que Él clamó al Señor y que el Señor le escuchó. Que Él desde el vientre del pez en su angustia clamó al Señor y el Señor desde su templo escuchó su voz. Lo que decíamos con el Salmo 18:6, clamé con mi voz, clamé en mi angustia y a eso nos invita la palabra del Señor. Que no importa el lugar, el momento donde nos encontremos, clamemos al Señor, que Él siempre nos va a escuchar. Y cuando ya entendemos que Él escucha, cuando entendemos de su misericordia, cuando sabemos que su favor está con nosotros, es entonces donde nos llenamos de esa fuerza para obedecerle al Señor. Porque Jonás no fue salvado por sus obras. De hecho, sus obras ameritaban castigo, como las obras de nosotros ameritan castigo. Pero viene la gracia del Señor. Y entonces ya el Señor perdona nuestras iniquidades, nos regala esa salvación, nos da la salvación por gracia y ahora sí debemos nosotros hacer las obras que Él preparó desde de antemano para que le glorifiquemos. No para salvarnos, porque sabemos que por obras nadie es salvo. Entonces dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. ¿Y qué fue lo que prometió? ¿Qué fue lo que prometió cuando nosotros leemos del capítulo 3 en adelante? Sabemos que él, o de hecho el versículo 10 de este capítulo dice, y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, él se había ido muy lejos, y el pez lo trae al punto de inicio donde nuevamente escucha la voz de Dios. ¿Cuál era la promesa que estaba haciendo Jonás? Que le iba a obedecer de ahí en adelante, que iba a seguir estrictamente conforme a la palabra de Dios, así iba a seguir su vida, que si le mandaban nuevamente a aquel lugar, allí se dirigiría, porque eso es lo que nos dice el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué cambió? ¿Dios cambió su palabra? Definitivamente no. Dios no cambia su palabra. Dios no cambia. Es decir, Dios no modifica sus planes porque nosotros estamos en el medio. Dios no modifica sus planes porque nosotros le pedimos que los cambie. No, Él cambia la vida de la persona para que nos ajustemos a su voluntad, que eso es algo muy distinto, es bien distinto. Repito, Dios no cambia el plan que tenía para con Nínive. El plan era exactamente desde el principio, así iba a seguir. El plan que Dios ha tenido con cada uno de nosotros va a seguir plenamente aunque pongamos resistencia. Que tengamos que pasar por tribulación, si es necesario, Dios lo va a permitir o Dios mandará esa tribulación. Pero el plan de Dios permanece. Su palabra permanece, su palabra no se puede cambiar, su palabra no se puede modificar.
Y esto lo sabemos a través de varios pasajes de la Biblia. No podemos nosotros tratar de torcerle el brazo a Dios para que Dios cambie y se ajuste a lo que nosotros queremos. No, Dios con todo su poder sí nos cambia a nosotros para que nosotros nos ajustemos a su voluntad. Eso fue lo que sucedió con Jonás. Este hombre ahora, después de sufrir tanto, después de darle la vuelta, podríamos decir a medio mundo, ahora vuelve a sus comienzos para iniciar lo que Dios le había mandado. Pues a eso se comprometió. Eso fue lo que le dijo él cuando dice que yo te ofreceré alabanzas, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Por eso es que recordemos que la principal alabanza para Dios, y no se nos puede olvidar, lo repetimos varias veces, es la obediencia. ¿Quiere adorar a Dios? ¿Quiere exaltar a Dios? Obedezca su palabra. Va más allá de una simple canción. Claro, quien es obediente y le canta a Dios un salmo, esa persona es de gran estima y agrado delante de los ojos de Dios. Pero si yo elevo una canción a Dios y mi vida está en desobediencia, ni siquiera esa canción es agradable para Dios. La obediencia es lo que glorifica el nombre de nuestro Dios. Allí es donde se centra este Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Es decir, la salvación es de Dios. A mí que me corresponde obedecerlo, honrarlo con mis forma de vivir, con mis acciones, con mis obras de aquí en adelante, para que su nombre sea conocido en otros lugares, con otras personas. No resistirnos a la voluntad de Dios. Y es como la conclusión con la cual podemos ir terminando en este día. No resistirnos a la voluntad de Dios, no ser rebeldes a su palabra. Si el Señor nos está llamando para hacer algo, nosotros debemos humildemente hacer su voluntad. Ahora, si sentimos que nos cuesta mucho, entonces vamos delante del Señor y le suplicamos que nos dé la capacidad, las fuerzas y la decisión para obedecer. Y recordemos el contexto, y es que Jonás no quiso, en primera instancia no quiso ir a Nínive porque eran ellos sus principales enemigos. Que nosotros no nos resistamos a dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos resistamos a obedecerlo, porque con las personas con las que el Señor nos pone no son de nuestro agrado. Cuidado, porque nosotros estamos llamados a hacer la paz mientras dependa de nosotros con todas las personas. Entonces no podemos escondernos de una persona porque yo no quiero hablarle a esa persona. Nos estamos escondiendo es de Dios. ¿Y cuándo nos vamos a poder nosotros esconder de Dios? ¿Dónde nos vamos a poder esconder nosotros de Dios? En ningún lugar. En ninguna parte nos podemos esconder del gran Señor, del gran Dios. Así que vamos nosotros a reflexionar bastante sobre nuestras vidas y comprendamos todos qué significa cuando la mano del Señor está sobre un siervo rebelde. La mano del Señor sobre un siervo rebelde. Amén y amén.